Bien, bienvenidos a todos quienes nos siguen a través de nuestra red por Punto de Inflexión EC. Hoy, 21 de abril de 2022, tenemos la grata presencia en nuestro conversatorio del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, el doctor Fernando Yávarun Pierres y el economista Alan Sierra Nieto. Estaremos tratando el tema los abogados como sujetos a reportar a la UAFE. Justamente con este tema que ha sido de trascendencia nacional, pues vamos a dar inicio con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel para que nos digan cuáles son sus opiniones en relación a este tema tan importante. Buenas tardes, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, bienvenido a los estudios de Punto de Inflexión EC. Buenas tardes, don Carlos, nuevamente agradecido y reconocido por su invitación, y qué bueno compartir con Alan Sierra, que para los que no saben, de pronto creen que es abogado, no, él es un distinguido economista, y también para un querido amigo y contertulio, Fernando Yávarun Pierres. Con Fernando somos parte de la artillería de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Yo dije el otro día en nuestro grupo que la próxima que hablaba iba a empezar por identificarme con ese nombre académico, y está bien, aunque así está la convocatoria. A ver, probablemente mis reflexiones tendrán puntos encontrados, pero desde hace mucho tiempo atrás, y por eso yo dije hace un momento en la conversación interna, voy a ir con algunas generalidades para después aterrizar qué es lo que yo pienso, hasta dónde estoy de acuerdo o en desacuerdo. Miren, aquí básicamente el tema está vinculado, porque así lo dice la comunicación de la UAFE, con eventual delito de lavado de activos. Para empezar por ahí, ese sería la finalidad que legitimaría la decisión de la UAFE de incluir a los abogados que debemos dar información sobre la actividad de nuestros clientes. Pero desde ya yo aprecio también en la lectura del contenido de la UAFE que estamos excluidos de dar información a aquellos abogados que nos dedicamos a libre litigio, porque si nosotros vemos, dice el artículo primero, para tener la idea bien clara, la presente resolución tiene por objeto notificar a los abogados, otros profesionales del derecho y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios de las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente resolución como sujeto obligado a reportar a la unidad de análisis financiero y económico. Es un poco ambiguo el tema de reportar. ¿Reportar qué? Que hemos sido contratados, que estamos interviniendo en un negocio, que estamos asesorando, etcétera. Dice la actividad de los abogados y otros profesionales, lo cual puede incluir a los economistas, qué sé yo, a un ingeniero, etcétera, y otros profesionales del derecho como defensores o representantes de sus clientes. Fíjese, la redacción es contradictoria. En el segundo párrafo dice la actividad de los abogados y debió decir y otros profesionales, pero dice y otros profesionales del derecho. Todos los profesionales del derecho somos abogados, como defensores o representantes de sus clientes en o con respecto a procesos en el pegue que tengo en la hoja, porque para leerla en el contexto de lo que dice, por la afirmación al inicio, dice o con respecto a procesos judiciales, administrativos, arbitraje o mediación, no se considera para el registro como sujeto obligado. Es más fácil, si uno se dedica a una defensa penal, uno no está obligado, de acuerdo con esta resolución, a reportar nada. Nada. Ahora bien, el tema, y seguramente Fernando con mucho más conocimiento y Alan también, nos ilustrarán en este tema. Alan tiene mucho entrenamiento, conocimiento, y él es un excelente asesor en este tema de lo que puede pasar con
la no información, y voy en orden. Prima facie, los abogados y todos los profesionales estamos obligados a reportar al Servicio de Rentas Internas nuestros ingresos. Entonces, y como consecuencia de nuestros ingresos, pagar un tributo, y hasta ahí llega la obligación del abogado con respecto al Servicio de Rentas Internas. Ahora bien, si un abogado declara lo que gana en el ejercicio profesional, y aquí sí entro a considerar el momento en que el abogado puede ser que solamente diga recibí $10,000 como honorarios profesionales porque así los ha facturado, y allí podría terminar porque esos $10,000 son el pago por una defensa en un caso penal. Y termina. Ahora, si el abogado u otro profesional no reportara un ingreso al Servicio de Rentas Internas, ya por ahí podría haber la posibilidad de tener que responder por un acto de evasión tributaria, que sería delito. Y como hay, hasta donde yo conocía, y le pregunto a los que más saben, hay en el Código Tributario la posibilidad que con la determinación, entiendo que hay un plazo para que se pague lo que se le debe. Ahora con esa ley cuestionada del presidente Lazo, pues, de alguna manera se ha legitimado el lavado de activos porque se hace la declaración dentro de un año con los recursos que salieron del país, ya no importa en qué lo invirtió, paga menos de lo que debiera pagar si lo hubiera declarado aquí. Y estaría, lo hemos comentado de alguna forma, legitimado el lavado de activos. Ya no se ha vuelto a armar más barullo sobre el tema. Pero el tema está al Servicio de Rentas Internas. No tenemos que asegurarle que el origen de los recursos con el que nos pagó nuestro cliente es un origen lícito. Yo estaría pensando que prima facie debe presumirse el origen lícito de los dineros que estamos recibiendo como honorarios y que estamos nosotros declarándolo al Servicio de Rentas Internas. Esto lo menciono porque yo he trabajado con este tema central del abogado y la eventual responsabilidad penal de persona jurídica en lavado de activos algunos años, en una primera publicación mía del año 2010 y luego en otra publicación del año 2022, alguna separata publicada en un trabajo donde hay también algún trabajo del profesor Zaffaroni, y también se publicó en Chile mi libro sobre lavado de activos, que tiene como uno de los temas centrales la responsabilidad penal del abogado en el caso de lavado de activos. Porque en Alemania, son hechos reales, alguna vez se llegó a penalizar al abogado. Ojo, los abogados declaraban el ingreso que habían tenido. Pero el sistema penal alemán fue mucho más allá y procesó a los abogados bajo la afirmación de que los recursos tenían origen ilícito, a pesar de que habían tributado. Y ojo, para aprovechar el tiempo, ese es un tema que forma parte de las últimas publicaciones mías en este libro, Lavado de Activos, la situación de los abogados en Estados Unidos. Los abogados en Estados Unidos declaraban los ingresos y tributaban. Pero llegó un momento dado en que el Departamento de Justicia dijo a los abogados, a ver, nosotros presumimos que eso, y eran honorarios importantes, estoy hablando de $5 millones, sobre los cuales los abogados, hay un caso Monsanto y otro más, los abogados habían hecho conocer que habían recibido esos honorarios en la defensa del caso tal, y sobre eso habían tributado. Pero el Departamento de Justicia fue un poco más allá y dijo, sí, pero por la investigación que nosotros tenemos, esa organización que usted le pagó es una organización delictiva. Y nosotros entonces presume el Departamento de Justicia que ese dinero con el cual le pagaron tiene un origen ilícito. ¿Y qué pasó? Porque con esta situación de la UAF tenemos que estar también prevenidos de lo que puede pasar a posteriori con abogados y cualquier otro asesor. Los abogados se defendieron
las famosas barras norteamericanas de abogados, hicieron defensa institucional, llegaron hasta la Suprema Corte. Dijeron, no, pero recordemos la famosa enmienda de Estados Unidos, que esas están escritas en piedra, salvo la una, la del alcohol, que el 19 se prohíbe y luego en el 32, después, 33, después de 14 años, se da marcha atrás. Es la única enmienda. Entonces, aquí se dijo, a ver, un momento, se garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa. En la quinta enmienda, el derecho al debido proceso en la sexta. En la enmienda 12 y 14 se garantiza el derecho también a contar con una defensa adecuada. Pero entonces, ¿por qué se está criminalizando a los abogados? Si los abogados estamos cumpliendo con nuestro rol. Allí cómo termina la historia, porque es muy interesante la que pasa en Estados Unidos, luego me refiero a la de Alemania. En Estados Unidos, a la final, la Suprema Corte dijo, bueno, tienen razón los abogados y la American Bar Association, las demás barras de abogados. No se puede criminalizar la actuación del abogado porque Estados Unidos pues respeta sus enmiendas y está garantizado el derecho a la inviolabilidad de la defensa. Hasta ahí bien, dice, no se puede procesar a los abogados. Pero, ¿qué pasa? Que el origen de esos recursos coincidimos con lo que dice el Departamento de Justicia. Esos recursos tienen un origen presumiblemente ilícito y consecuentemente no se debe penalizar a los abogados, pero ustedes, señores abogados, no se pueden beneficiar con un recurso que tiene origen ilícito. En consecuencia, yo creo que eso fue más salomónico que Salomón. Le ganaron a Salomón. A ver, dice, los abogados pueden defender, no deben ser criminalizados. Pero teniendo un origen ilícito, el abogado no se puede beneficiar, entonces hace bien el Departamento de Justicia de confiscar el dinero producto del pago de los honorarios. Señores abogados, este es el país de la democracia, el paladín en el mundo, defiendan pro bono, defiendan gratis, los van a aplaudir. Fíjense, por eso digo que fueron más salomónicos que el rey Salomón. Entonces le dijeron, no vamos a penalizar a los abogados, pero no se puede beneficiar con un recurso que tenga origen ilícito. En el caso de Alemania, lo que dice juristas como Hassemer, Struens, Cayambo, algunos han comentado muy bien el tema de los abogados en Alemania. Dice Struens, era un mensaje a los abogados para que no acepten defender a organizaciones criminales. Y entonces, ¿qué pasó? Los abogados en el primer nivel los condenaron a pena de cárcel. Segundo nivel también. Y a los abogados, como decimos los montubios de nuestra tierra, les salva la campana. Como en Alemania tiene el control de constitucionalidad formidable, llega hasta la segunda sala del Tribunal Supremo Constitucional, cuyo presidente era un jurista notable, Winfried Hassemer, el autor del derecho penal simbólico, que hace unos 2 o 3 años. Era un gigante en derecho penal y en derecho constitucional. Y él era el ponente y dijo, no, porque además en el Código Penal alemán había responsabilidad por lavado de activos por comportamiento culposo, negligente o imprudente, lo cual es terriblemente grave. Y yo aprecio también que en la resolución de la UAFE se hace referencia incluso al nivel del riesgo, el tema que por supuesto Fernando lo maneja muy bien, pero en Alemania finalmente los abogados quedan por la decisión de la Corte del Tribunal Constitucional Alemán, quedan al margen de la punibilidad que ya se había dado. Se dice no, es ilegal además que en Alemania el comportamiento culposo sea materia de delito en este tema de lavado de activos y utilizaron una expresión que aquí la viene utilizando, empieza a utilizar la Corte Constitucional, expulsa del Código Penal la responsabilidad penal por comportamiento negligente o imprudente del abogado. Entonces, así termina la historia. Entonces, nosotros nos vemos abocados a un problema. Mire, sobre este tema incluso de las escuchas indebidas, porque he apreciado que por ahí se menciona que habría lesión al derecho a la revelación de secretos y violación a la intimidad, que son delitos previstos en la sección sexta del COI como delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Ya me voy a referir al tema. Pero en Alemania hay un caso emblemático. Ya saltamos de Alemania en España. En España yo mencionaría 2 temas. En un caso cuando el juez Baltasar Garzón, en funciones en la Audiencia de Madrid, autorizó las escuchas telefónicas de los teléfonos de los abogados.
que defendían a gente vinculada a la ETA terrorista, porque es terrorista. Y entonces se puso en cuestionamiento y se dijo que había violado la relación incluso cliente-abogado al pinchar los teléfonos de los abogados. Y se dijo que violaba la Constitución. Aquí también se está mencionando eso. Miren, el Tribunal Constitucional Español también se echó una sentencia que ha sido materia de cuestionamiento, pero que invocó un principio, la eficaz persecución del delito. Con eso es todo, es nada. ¿Cómo se persigue el delito de los terroristas? Que se afirma, además, Paco Muñoz, cuando usted me decía que es verdad que los abogados que defienden a la ETA también son terroristas. Pero está en la Constitución, el derecho a la intimidad, a no revelar el secreto, etcétera. Pero allí se dio luz verde y se dio la eficaz persecución del delito. Y en España hay un caso interesante sobre el tema de la prueba ilícita, a la famosa lista Falciani. Falciani era un contador del UAS, del un banco gigante, US, no sé cuántito de Inglaterra. Ese sustrajo la lista, por eso se llama lista Falciani, de la doble contabilidad que llevaba el banco inglés, un banco gigante. Y Falciani, ¿por qué se llevó la lista? No se sabe. Incluso Falciani intentó negociar con Estados Unidos para que le dé la calidad de refugiado perseguido. Oficialmente Estados Unidos no le dio ese estatus a Falciani, pero extrañamente Estados Unidos utilizó la lista Falciani. Lo que yo debo presumir, porque le dio el caso, es que le preguntaron, oiga, ¿y los bancos norteamericanos han servido de puente para el banco inglés UHSB? Ah, sí, sí, claro. Ojo, Estados Unidos le fajó, porque eso es una fajiza, 2.000 millones de dólares a los bancos ingleses por haber utilizado bancos norteamericanos. O sea, no le dio el estatus de refugiado a Falciani, pero utilizó la lista. Estados Unidos compra mucha información. Pero en España, porque a Falciani lo han querido extraditar, tiene una condena en ausencia bajo esta figura de la contumacia, que es interesante mirarla porque se lo declara contumaz y lo juzgan en ausencia. Él está condenado a 5 años en Europa, pero me parece que en Francia, porque él es italiano de nacimiento, pero ahora está en España. Y España ha negado la extradición. Pero España recibe la lista Falciani, ojo, y España, a esa lista Falciani de los evasores españoles, más o menos ha recuperado hasta hace un año anterior alrededor de 600 millones de euros, 800 millones de dólares a base de la lista Falciani, porque encontraron en Bermuda, Martinica, la lista Falciani. Los abogados, de los mejores abogados españoles, defendían este tema de derecho penal económico. Creo que la prueba ilícita que el maestro Millán Trump, que falleció lamentablemente hace 2 años, pero que era un gigante en el tema de la prueba ilícita, y los límites a las exclusiones probatorias, que es lo que hoy se empieza a discutir. Entonces, sobre esto recuerdo que yo le al final, él habla de la notoria importancia del hecho descubierto. Y, si no ingresan al domicilio al lado, no se descubre, por ejemplo, un cadáver. En otro caso, si no se ingresa al domicilio no autorizado, no se descubre 2 toneladas de cocaína. Y al final dice que las toneladas de cocaína no existen o es prueba ilícita y no se lo va a condenar. Así que en eso ha sido flexible, incluso la jurisprudencia española. Y en la última, el caso Falciani, que ha puesto al revés el tema de la prueba ilícita en España, el Tribunal Supremo Español, yo tengo la sentencia allí, que motiva comentarios, se habla de un antes y después de la sentencia del tribunal por el caso Falciani. ¿Qué pasó? Que el Tribunal Supremo Español dice, sí, es verdad, está prohibida la prueba ilícita, pero ojo, pero en este caso, la prueba ilícita, porque ¿cuál es el argumento de la prueba ilícita? Se dice que busca disuadir. En la concepción que tenía el maestro Klaus Rossien en Alemania, decía, vive todavía a los 90 años, dice, hay que decir siempre no a la prueba ilícita, es la manera de que la policía sepa que su actividad ilícita no va a ser premiada y que no vale. Ese concepto de la disuasión ha sido trabajado mucho tiempo también en España. Pero en este caso Falciani se aparta del Tribunal Supremo Español y dice, la lista ha sido proporcionada por Falciani, que no es policía. Él es un ciudadano particular. Entonces, aquí no cabe hablar de prueba ilícita. No entraron a considerar lo que decía la defensa, que se había sustraído y que había una fuente ilícita por la sustracción de la lista. Dice, ¿por qué se la sustrajo? No se sabe.
¿Pero ha sido eficiente? Sí, claro, por supuesto. Gracias a eso se está investigando en España y se están sancionando a los evasores. Fíjense cómo se le encuentra un límite con la lista Falciani en España. Y hoy es un revuelo. Nosotros tenemos todo un escenario de lo que puede darse. Para empezar, los abogados litigantes no estamos obligados a reportar, ¿verdad? A la UAF. Ahora, hasta ahora no hemos tenido el problema de que se diga que tenía un origen ilícito de recursos para querer involucrar a los abogados. Ahora, ¿qué pasa con esta propuesta? ¿Cuál es la finalidad? Yo, como digo, transparentar o sincerar los movimientos que deben ser muy significativos, sin duda, de personas naturales o personas jurídicas. Y entonces yo aquí me voy en la orilla opuesta y digo, ¿cuál es el problema? Si un asesor financiero, si un asesor tributario, si un abogado que arma empresas y que de acuerdo, ya lo van a explicar mejor Fernando y Alan, con la resolución de la UAFE, debe informarle. Si me pongo en primera persona, yo digo, señor, la empresa tal a mí me pidió que yo organice una compañía para importar vehículos, para exportar bananas. Yo me pongo a pensar y digo, a ver, a mí se me pagó $20,000, señor, es lo que yo cumplo con informar, porque no es un tema de la defensa legal, un caso de asesoría. A ver, ¿de qué manera estaría el abogado violando la intimidad? Uno, ¿qué secreto está revelando el abogado? Porque dice el 179, la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a un año. A ver, si es que el cliente le dijera al abogado, mire, yo quiero organizar una compañía para importar vehículos, pero quiero importar vehículos y yo tengo aquí para importar vehículos, tengo $10 millones que provienen del narcotráfico. Ojo, en ese momento lo está haciendo el abogado responsable de un secreto, cuya divulgación se la hace cuando lo consulta y puede generar responsabilidad para tu cliente, sí. Pero ¿qué pasa si el abogado no recibió esa información? Mire, quiero que usted me haga una compañía. No le ha dicho, oiga, quiero exportar guineo, banano, porque el gran negocio es meter cocaína, que está ahora $60 millones en Europa. Voy a meter es cocaína, abogado. Doctor, no se preocupe. No, pues, tampoco le va a decir eso, lo convierte casi en socio del abogado. Quiero la compañía. Y el abogado reporta, porque es una empresa que ha sido constituida porque determinada persona, el cliente, se lo pidió. Yo sinceramente, yo no encuentro allí que se esté vulnerando mediante la revelación del secreto la confidencia cliente-abogado, ni se está violando la intimidad. Entonces, es más fácil, yo no encuentro razones para que no se reporte. Además, el abogado va a reportar su ingreso también al Servicio de Rentas Internas. Claro, y voy concluyendo con esta idea. Si no se reporta al Servicio de Rentas Internas la totalidad de los ingresos, pongamos una cifra, 100, se reportaron 20 y sobre 20 se pagó o se tributó. Los 80 no. Y los 80 el abogado los utiliza para comprarse una casa, 3 carros y lo demás. Ese 80% tiene un origen ilícito, claro, porque es acto de defraudación tributaria. Y se compró 2 casas, un terreno, 2 carros. ¿Qué hizo ahí en ese momento? Hay un delito precedente que tenía elevación tributaria y un delito subsecuente o consecuente que es lavado de activos. O sea, lo que evadió, lo convirtió, lo lavó. Para mí eso es delito. A algunos no les gusta la idea, pero es la posición que yo me he tenido siempre. Entonces, sí puede responder el abogado y ojo, sobre esto yo casi nada he comentado, casi como autolatigazo, digo, en defensa propia, ¿no? Yo casi digo nada sobre eso. Pero en este momento digo, a ver, si el abogado no declara todo lo que ha recibido, el remanente sería ese 80 de 100,
sería un acto de evasión tributaria. Y si ese monto de la evasión tributaria lo invierte, estaría lavando activos que tienen un origen ilícito. ¿Cuál es el origen ilícito? La evasión tributaria. Yo dejo plantear esas ideas así muy generales, pero era la idea un poco de introducción. Por supuesto que con toda seguridad Alan es muy ilustrativo en el tema y no digamos Fernando Llava. Don Carlos, me fue el momento. Duda ahí una aclaración para la ciudadanía que nos escucha a través de nuestras redes sociales. Permítanme antes de nada enviar un saludo muy especial a quien nos está escribiendo, el economista Víctor Villagómez Gaibor, que nos está viendo muy atentamente. Justamente, doctor, usted nos ha dicho para que el abogado tiene y está obligado a declarar, eso existe ahora mismo, porque si un abogado no declara lo que gana, pues obviamente está cometiendo un delito. Pero lo que queremos que quede claro es de que entendemos, algunas personas, me incluyo en eso, de que ahora tenemos que decir de dónde vienen los fondos de nuestros clientes para un caso especial en contrato. Y eso es lo que está empezando a preocupar, porque, claro, de pronto entendemos mal y así la ciudadanía nos ha escrito, incluso haciéndonos esa pregunta, entendemos que incluso el Colegio de Abogados del Guayas está presentando una demanda de inconstitucionalidad en relación a este pronunciamiento y cosas así. Para aclarar esto, doctor Alfonso Zambrano, el abogado con esto estaría obligado a decir de dónde provienen los fondos de quién los contrata, si son de carácter lícito o ilícito, y cómo saberlo, doctor. Es que eso es imposible, don Carlos. Correcto. A ver, primero va a coger una Biblia el abogado o el Corán, a ver, jure usted que esto es lícito. Primero, casi nadie lo va a hacer. O estoy pensando, van donde un médico y le dice, oye, quiero que a mi novia la tunee 4x5, ya la deje como nueva. Y yo le voy a, pero tengo 10 pacientes, no, yo le voy a pagar $30,000. Y se lo pago en efectivo. Oiga, y dígame, ¿y ese dinero es lícito? Usted va a buscar otro médico. Si el abogado le pregunta, oiga, ¿usted me asegura? Porque en esto de ser ilícito puede ser por actos de evasiones tributarias, no solo por drogas, no solo por tráfico de armas, por contrabando. Y a ese momento el abogado se queda sin el cliente. El abogado para mí debe presumir prima facie el origen lícito de los recursos. Es un acto de buena fe. Y si mañana me preguntan, si yo tengo que creer, pues señor, caso yo soy pesquisa, vayan ustedes a investigar dónde sacó el dinero. A mí me pagó, yo he tributado sobre el dinero y he reportado a la UAF. Yo no tengo por qué saber el origen, señor. Ustedes investiguen. Me parece que esa es la posición correcta. Arriba equivocarme, como siempre digo. No tiene por qué jurar bajo la Biblia o el Corán. Que el cliente le dijo la verdad, eso no exige el documento de la UAF. Hay que reportar lo que hizo las compañías y a quién se las hizo. Por ahí va el tema. Y los honores. Lo preocupante aquí sería, doctor, con el mismo ejemplo que usted nos puso. ¿Qué pasa si el cliente le confiesa al abogado? En ese sentido, ¿sabe qué, abogado? Sí, el dinero que le voy a pagar o el que voy a conformar la compañía es proveniente de narcotráfico o tuvo un origen ilícito. El abogado está en la obligación de indicar eso a la UAFE porque ahí sí sería delatar al cliente. Entendemos. Con Claro, el ejemplo que ahí usted revelaría el secreto del cliente, ¿verdad? Y ahí, yo ahí lo que veo como opción es que el abogado ya no le cobre 5, le cobre 50, porque bueno, ya lo está haciendo partícipe de un delito, todo lo digo, son de broma, ¿verdad? Pero no, es que, mire, no es tan sencillo. La delincuencia organizada busca testaferro. Lo complicado es que, y ya lo explicará mejor Fernando, el tema del riesgo. ¿Cuál es el límite del riesgo permitido para no correr riesgo? No sé si la Corte declarará o no inconstitucional. Si lo declara, pues no pasó nada. Pero si no declara inconstitucional, ¿cómo se cubre el abogado? Porque no existe un manual operativo para ese tema, no existe, no sé si después lo hagan. Pero si el abogado le dice, señor, a mí me contrató Juan Pérez, yo le he hecho a Juan Pérez 10 compañías, una para exportar, 3 para importar, otra para la inmediación financiera, otra compañía inmobiliaria. Yo cumplo con reportar las compañías que hice ante el notario tal y me pagó por cada compañía $10,000, he cobrado $50,000 por las 5 compañías. Quien me contrató es fulano. Además que hoy, recuerda usted, mucha gente no lo hace de manera personal, lo hace a través de interpuestas personas. Entonces tendría que decir, una persona jurídica me contrató, la persona jurídica es X.
¿Quiénes conforman? Yo no sé quiénes conforman a las personas jurídicas. Ahí está el registro de la superintendencia de compañía, averígüelo. Lo que también establece, y eso lo explicará muy bien Fernando Ayala, aquí se aterriza nuevamente al tema de la importancia de tener un oficial de cumplimiento y un programa de cumplimiento. Entonces, para las personas jurídicas también ya es una voz de alerta, porque aquí tendrán que determinar el mapa de riesgo, tendrán que hablar un canal de denuncias, lo cual no es tan sencillo, un canal de denuncias dentro de la propia empresa, el oficial de cumplimiento que aprecie que algo no está bien, igual lo podría hacer desde ahora, pero en el tiempo que ya tenemos desde el 2014 y con la reforma última de confianza y oficial de cumplimiento, no tenemos casos muy significativos en realidad que comprometan la seguridad jurídica de las personas jurídicas, porque un oficial de cumplimiento ha reportado una operación inusual o identificada, por lo menos hasta ahora yo no lo conozco. Entonces, un poco por ahí no está obligado el abogado a saber, o el profesional, el origen del dinero. Eso es, don Carlos. Alfonso Zambrano Pasquel, con esto continuamos con el economista Alan Sierra Nieto. Economista, bienvenido a Punto de Inflexión S. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y poder compartir algunos criterios muy interesantes sobre este tema, que de por sí es bastante complejo y las posiciones encontradas, tanto a favor y en contra, son muy válidas, tienen argumentos sólidos. Creo que mucho se puede hacer en función de aclarar por parte del ente regulador, el ente responsable, que es la UAFE, aclarar algunas zonas grises que sería de mucho beneficio para, en este caso, la comunidad de abogados, que si bien es no digamos una carga, pero si bien es un gran reto, ¿ya? Prepararse y conocer, algunos mucho más, otros ya están en el área, también es una gran oportunidad, creo yo, en sentido del profesionalismo que siempre están demostrando. Dos términos importantes que sí están estipulados en la ley y en algunos documentos anexos de la UAFE para aclarar esto, porque el tema de hoy, ¿cuál es? Que los abogados están designados a partir de ahora como sujetos obligados, primer término, para reportar a la UAFE los ROS, el reporte de operaciones sospechosas, segundo término. Entonces, ¿qué es esto de sujetos obligados? Sujetos obligados, y lo dice así la UAFE, todas aquellas personas naturales y jurídicas que a través de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, dentro del artículo 4 y 5, se encuentran obligados a informar a la UAFE a través de entrega de reportes previstos en la ley. Y cuando hablamos de reportes previstos en la ley, porque hay que señalar algunas puntualizaciones, algunas observaciones, es más de un reporte, no solamente es el reporte de operaciones sospechosas, también tenemos el RESU, que es el reporte de operaciones que superan el umbral de los $10,000, los reportes normales mensuales que se realizan. Entonces, esta resolución, y lo dejo aquí sobre la mesa, esta inquietud que me parece bastante interesante y lo he conversado con algunos colegas, esta resolución, por un lado, al sector o a los profesionales, abogados, los lleva a un estatus de sujetos obligados, pero le dice, de acuerdo a la resolución, vas a reportar solamente las operaciones sospechosas, pero de acuerdo a la ley tiene que hacer más reportes. Entonces, la resolución está por encima de la ley, hay una contradicción, me parece un punto bastante importante para discernirlo y revisarlo. El segundo término que es importante también tener claro para poder avanzar en este análisis es justamente qué es el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, y se refiere a los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guardan correspondencia con su perfil económico y financiero, que han sido mantenidas en la entidad reportante obviamente reportarlas en este caso a la UAF. O sea, estamos hablando de operaciones, movimientos económicos que no guardan relación con el perfil económico y financiero. Entonces hay que entender, o en este momento hay que capacitar, ¿ya? Y estudiar cómo identificar, cómo establecer cuál es un perfil económico, cuál es un perfil financiero y si esto va acorde al movimiento que se está planteando. En ningún momento, y eso hay que aclararlo, en ningún momento caigamos en el error de identificar el ROS como una denuncia. No es una denuncia. Eso hay una zona gris que debe aclararse, creo yo, es importante por todos los actores en el sistema antilavado del país, y en ningún país lo es, que sea una denuncia, más bien es un informe técnico
que refleja una inconsistencia, que refleja una discrepancia entre el movimiento y el perfil. Por lo tanto, tampoco es responsabilidad en ese momento del sujeto obligado identificar cuál es el delito precedente. Acordémonos que el lavado de activos, para que se configure, estamos hablando que se dio un delito precedente que originó una ganancia económica, y esa ganancia económica proveniente de un delito es el que se intenta integrar dentro del sistema financiero y darle la apariencia de legal. Se lo incluye en una cuenta bancaria, se lo traspasa a otra cuenta bancaria, luego se adquiere una casa, luego se adquiere un vehículo, un departamento, vendiendo la casa, vendiendo... Entonces empieza a haber una rotación del dinero para que el dinero no se haya quedado en un solo lugar. ¿Por qué? Porque en todo momento, en toda etapa, hay un proceso de debida diligencia que también lo señala la resolución y que los sujetos obligados, en este caso los abogados, también tendrán que cumplir. Y en ese documento de debida diligencia hay una pregunta clave al cliente: ¿de dónde provienen los recursos? Entonces, sí tiene que haber efectivamente una preparación por el sujeto obligado, sea abogado, sea contador, sea inmobiliaria, principalmente bancos, que creo que son los que están mejor preparados a nivel nacional en todos los países, ¿ya? Para poder crear un filtro o una identificación de que haya una coherencia, ¿ya?, y una correlación entre el movimiento presentado, la operación presentada y el perfil económico. No significa en ese momento la obligación del sujeto obligado de identificar, en caso de haber una inconsistencia, cuál es el delito precedente. Bien lo decía el doctor Zambrano, en este caso del ejemplo que ponía, podía ser evasión tributaria. No solamente tiene que ver con temas concernientes al narcotráfico. Puede ser evasión aduanera, defraudación aduanera, puede ser también otros tipos de como la corrupción, ¿ya?, que se pueden dar y que están dentro de las 40 recomendaciones del GAFI. ¿Qué es esto de las 40 recomendaciones del GAFI? El GAFI es un organismo mundial que dicta recomendaciones a todos los países para el correcto manejo en cuanto a políticas antilavado de dinero en todo el mundo. Entonces, estableció ya desde hace muchos años 40 recomendaciones que han ido evolucionando poco a poco, adaptándose de acuerdo a las circunstancias y a la época de cada país, de tal manera que los países las puedan incorporar aterrizando a sus propias realidades y en ese sentido poder aplicar y poder luego en un momento dado, como está ocurriendo en este momento, el Ecuador está sometido a una evaluación internacional, se llaman evaluaciones mutuas, donde vienen delegados de otros países a verificar y hacer una calificación, ¿ya?, por el GAFI, en este caso el GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, para verificar si el Ecuador está trabajando de una manera proactiva y de una manera eficiente en la lucha contra el lavado de activos. Estamos en la mitad en este momento, pasando por una calificación. La anterior había sido en el 2011, luego hubo un alcance en el 2015, no nos fue bien como país, no nos fue bien. Pudimos de una u otra manera colocar algunos parches y el tiempo ha estado en contra. O sea, se tenía que haber hecho mucho más de lo que se ha hecho durante todos estos años. Tema aparte, ya mirar hacia atrás creo que no tiene sentido, pero lo que se puede hacer hacia ahora, hacia adelante, es positivo. Dentro de estas 40 recomendaciones, el GAFI señala y recomienda que se incluyan dentro de estos sujetos obligados, así como tenemos constructoras, patio de venta de vehículos, el sistema financiero, los actores del mercado de valores, que se incluyan actividades profesionales como contadores y abogados. Y en esta ocasión, que esto ya está desde hace muchos años atrás, sin embargo, en esta ocasión, un poco corriendo, se ha tomado la decisión por parte de la UAFE de incluirlos. Y obviamente falta mucho por capacitarlos. La UAFE tendrá que dar algunas capacitaciones y aclarar algunos puntos de la resolución para poder entender el alcance. ¿Por qué? Porque la resolución es muy similar, textualmente hablando, muy similar a lo que está en la recomendación. Y puede crear zonas grises o puede crear situaciones donde es importante aclararlas. Entonces, dentro de la resolución hay un artículo 2 que señala actividades, textualmente, ámbito de aplicación. Serán considerados como sujetos obligados a reportar a la UAFE los que realicen operaciones y transacciones relacionadas a las siguientes actividades. Aquí hago un punto
Importante. La recomendación dice, abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes. No es lo mismo realizar la transacción por cuenta propia que a nombre de. O sea, ahí hay un punto en la redacción que quizás valga aclarar. Y de ahí cuando señalan las actividades, compra y venta de bienes inmobiliarios, es decir, los abogados que participan de alguna manera en el direccionamiento de esta transacción, sí, tendrá que su cliente hacer un proceso de debida diligencia y decir, bueno, vas a comprarte una casa de X cantidad de miles de dólares, ¿de dónde provienen los fondos? ¿Ya? ¿Cómo está actuando? Obviamente el sujeto obligado, en este caso el abogado, sujeto obligado, no es juez. Cuando encuentra una inconsistencia, el proceso normal es reportarlo a la UAFE. La UAFE, con toda la base de datos mucho más amplia, la capacidad de cruzar información con otras instituciones como el SRI, que tiene la mejor base de datos del país, y quizás una de las mejores de Latinoamérica, podrá confirmar si ese reporte es un falso positivo o es el inicio de un posible caso de lavado de activos. Pero el solo hecho de presentar el ROS no significa la aseveración de que ahí se ha suscitado un lavado, ¿sí? Un proceso de intentar lavar. No, significa una operación sospechosa que tendrá que la UAFE ampliarla, revisarla, estudiarla y luego coordinar con la fiscalía para determinar si efectivamente es un proceso de lavado de activos o incluso podría identificar si existe un delito precedente, cuál ha sido. Obviamente ya teniendo todo el panorama del caso. Ese es el proceso y está en la ley. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno identificar, siempre es bueno saber qué es lo que el sujeto obligado está reportando. El sujeto obligado puede entender que está haciendo una denuncia, no está haciendo una denuncia. Está reportando una foto técnica. Y el responsable de verificar si esa foto técnica, obviamente bien hecha, profesionalmente hablando, bien hecha, el responsable de verificar si puede ser un falso positivo o puede ser un hecho real, va a ser la UAFE en ese momento. Otro punto importante dentro de este artículo 2 de la resolución, y es una, digo yo, una zona gris que lo dejo también para que Fernando, si puede, lo amplíe un poco más, y lo conversábamos hoy día algo también con Fernando y con otros colegas, es la administración de cuentas bancarias. Cuando hablamos de actividades a reportar, porque dice actividades en que los abogados, llámese sujetos obligados, van a tener que reportar si detectan un ROS, si detectan una inconsistencia, una incongruencia, una incompatibilidad entre su perfil económico y el movimiento de dinero que en este momento se está suscitando. La administración de las cuentas bancarias. Estamos hablando que hay una delegación, creo yo, por el término jurídico que se emplee, de la administración de cuentas bancarias. Entonces estamos hablando del 100% de las operaciones del cliente, porque tiene acceso a todo el movimiento de los del cliente. Ahí creo yo es un punto importante y se da la oportunidad de conversar con la UAFE a través de los gremios que estén designados en representación del sector de los abogados, decir, aterricemos la idea. ¿Hasta dónde es el alcance? Porque un abogado que tiene la delegación o a nombre del cliente tiene la administración de las cuentas bancarias, tiene acceso a todos los movimientos, por lo tanto su observación va a ser el 100% de los movimientos. Ya no va a ser por venta de bienes inmuebles, ya no va a ser solamente como creación y operación, administración y compra de contratos fiduciarios, ya no solamente va a ser actuación como de los otros puntos, ¿no? Actuación como agente de creación de personas jurídicas y demás. Estamos hablando del 100%. Entonces, vale la pena que haya un acercamiento y obviamente un consenso, porque esto se trata de trabajar en equipo, el sector público y el sector privado no pueden trabajar independientemente, tiene que haber una sinergia. Más aún en algo tan delicado como esto, donde está claro que no se deben cruzar ciertas líneas, que ustedes bien lo han mencionado, que es el respeto y el secreto profesional de sus clientes, hasta dónde llegar. Sin embargo, pueden haber algunos puntos que estén tangencialmente cruzándose, como, por ejemplo, dentro de la misma resolución habla de que
Sujeto obligado va a tener un oficial de cumplimiento, que en las personas naturales puede ser la misma persona natural, el mismo abogado. Obviamente tendrá que inteligenciarse mucho sobre el tema, eso también va a ser una oportunidad laboral para él, ¿ya? O para ella, ¿sí? Y tendrá que cumplir con las disposiciones de la ley de prevención del lavado de activos, pero cumplir con las disposiciones de la ley de prevención del lavado de activos, nuevamente, el artículo 19 no solamente habla del reporte de los ROS. ¿Cómo quedan los RESU? Debería entonces aclarar la resolución que no tienen que reportar los RESU mensualmente. La resolución se puede estar en contraposición de lo que dice la ley. Ahí hay un tema importante a discutirlo jurídicamente hablando, pero también habla de cuando se dice cumplir con las disposiciones de la ley de prevención, tenemos el artículo 7 donde señala que toda persona, y no habla de sujetos obligados, que conociere un caso, posible caso de lavado de dinero, tiene que presentar y reportar. Entonces, por un lado, a los sujetos obligados en esta resolución le dice solamente estas actividades, y estamos hablando que hay una actividad que abre completamente el abanico, una gris, y por otro lado tenemos una ley que dice como sujeto obligado tienes que cumplir, y dentro de esta ley dice que si no eres sujeto obligado, pero tuvieses conocimiento, tienes que reportar. Entonces, valdría y es importante algunas aclaraciones, reuniones con el ente de control al respecto para aclarar algunos puntos en ese sentido. Hoy tuve la oportunidad de conversar con unos colegas en República Dominicana y en Colombia que ya han tenido ya algunos años al respecto. En Colombia ya más de 10 años, en República Dominicana desde el 2019, donde abogados y contadores reportan, ya pasaron por esta situación de bastantes inquietudes. Me comentaron también que en el caso de República Dominicana pasó por una consulta en la Corte Constitucional o su equivalente allá en República Dominicana y hoy en día están reportando. Pero más claro, algunas dudas que son las que estamos ahorita mencionando se han aclarado en ese sentido. Entonces, creo que es bastante interesante un acercamiento de ambos lados de la vereda para conversar y disuadir algunos puntos y algunas zonas grises que he querido hasta este momento mencionar algunas que me parece importante porque el desafío es grande, ¿sí? Como decía el doctor Zambrano, el sujeto obligado no solamente es que reporta, hace un proceso de debida diligencia del cliente. Tendrá que tener un manual o una guía, se llama guía, casi el equivalente al manual si es una persona natural, si es persona jurídica, un manual. Tendrá que tener formularios de debida diligencia, de origen de los fondos, de conozca a su cliente, conozca si es una persona políticamente expuesta, si estamos hablando de quién es el beneficiario final. O sea, habrá mucha información que tendrá que solicitarla, plasmarla y tenerla y archivarla en algún caso que se necesite. Entonces, es parte de lo que tienen que hacer los sujetos obligados. Creo que un punto importante que sí tendrían que revisar es que dentro de los considerandos, y esto no lo he escuchado todavía de ningún colega en el gremio de abogados, dentro de los considerandos, esta resolución se basa, como tiene que ser, en un informe técnico de la UAFE del 8 de abril del 2022, 002. Está dentro de los considerandos, entendiendo que esto podría ser información reservada, como es normal, hay información reservada y exclusiva de la UAFE, pero que para efectos de fortalecer el proceso y que no sea una imposición, sino más bien una colaboración a trabajar en equipo, deberían analizarlo en conjunto, creo yo, sería positivo. Rompiendo el paradigma, no quiero que suene impopular, pero también comparto mi opinión, creo que sí debería el país entrar en esta disposición, pero obviamente dándole la confianza al sector, tanto de abogados, más tarde tengo una reunión también con la Federación de Contadores al respecto, para que puedan sentirse con mayor conocimiento y poder actuar de una manera más tranquila lo que tienen que hacer y la responsabilidad que implica. Yo les había hablado del artículo 7 de la ley, donde menciona efectivamente que así no sea sujeto obligado, en el momento que tuviese conocimiento tendrá que reportar. Y bueno, el abogado y el contador
independientemente que exista o no exista esta resolución, en algún momento dado puede llegar a tener conocimiento y está en la obligación de reportarlo. ¿Qué pasa si por una tercera vía se llega a conocer algún hecho con un cliente y tanto el abogado como el contador se demuestra que tuvieron cercanía en esa operación y no la reportaron? Eh, ¿Cómo va a quedar en ese momento el demostrar que no han sido parte de o que no tenían conocimiento de? Entonces, en ese sentido, entiendo el hecho de asesorar y de tener los clientes justamente para que hagan las cosas correctamente, de eso se trata, no para juzgarlos en ningún sentido. Entonces, teniendo las reglas claras del juego, es importante saber cuáles son los riesgos que existen para la profesión, los riesgos que existen para el abogado y para el contador también, ahora como sujetos obligados, y capacitarse mucho es importantísimo. ¿Qué es lo que quisiéramos para concluir esta parte? ¿Qué es lo que quisiéramos? Quisiéramos que el sistema antilavado funcione, porque no solamente se trata de decir hoy todo el peso de que funcione un sistema de antilavados en el Ecuador van a depender de un abogado, de un contador. Sería de por más injusto, incorrecto y hasta irresponsable creerlo o pensarlo de esa manera. Hay muchos actores. No solamente están los sujetos obligados profesionales, están sujetos obligados personas naturales, personas jurídicas, están las inmobiliarias, constructoras, patio de vehículos, están los bancos que tienen una gran ventaja en cuanto a la tecnología que pueden utilizar para poder filtrar y detectar operaciones sospechosas, no el delito. El banco no tiene ni el sujeto obligado que detectar, ni señalar, ni denunciar el delito, salvo casos muy evidentes en los que tenga información. Pero lo que dice la ley, el reglamento y la norma es claro. Lo que presentan es una operación sospechosa, no una denuncia. Y tiene que ser manejada de esa manera que su curso normal, de acuerdo a las instituciones, en este caso la UAFE, tendrá que ampliarla, tendrá que tener un informe ampliado, una revisión y una verificación. ¿Por qué? Porque cuenta con mayores elementos que cualquier sujeto obligado, con mayores elementos. Entonces, lo ideal en un sistema antilavado en el país es que todos los actores, tanto aquellos que reportan, tanto aquellos como sujetos obligados, como aquellos entes de control que procesan la información o que mediante sus filtros y análisis masivos que tienen capacidad de hacerlo, tienen información bancaria para hacerlo, empezando por ahí, registro de la propiedad, ¿ya? Para verificar si hay casos de testaferrismo, también lo tienen. Entonces, funcione de tal manera que de acuerdo al debido proceso, un término utilizado por los abogados, que estoy de acuerdo siempre plantearlo, el debido proceso, no es que al momento de encontrarse con un hallazgo de una inconsistencia ya encuentran un culpable y tienen un veredicto, esto es un error, no, se tiene que iniciar un proceso donde se le pregunta, en este caso, a la persona natural, persona jurídica, bueno, de las explicaciones del caso para justificar esta inconsistencia. Eso es lo correcto, ese es el proceso normal que debería existir y eso es lo que aspiramos y que da más confianza a este sistema para que no recaiga todo el peso. Hoy mencionamos a los abogados y a los contadores. Hasta el año pasado se hablaba mucho de los partidos políticos que son sujetos obligados. Estamos a vísperas de elecciones ya mismo y es un gran desafío para la UAFE hacer un trabajo fuerte que le va a tocar a la UAFE, justamente verificar la información de los partidos políticos, una gran responsabilidad, y cuentan con la tecnología y con el material humano, sí lo cuentan para tener éxito en ese trabajo. Con el sector minero, con los mineros, otro sector bastante complejo, donde la capacitación, en todo caso, en todos los casos, es importantísimo. El acceso a la información es importante. Deberían haber más capacitaciones, más foros como estos, más profesionales que se integren. Debería haber más discusión que enriquezca justamente el conocimiento y que permita conocer un poco más y aplicar ese artículo de la ley donde señala cualquiera, no solo los sujetos obligados, en el caso de conocer, deben reportar. Entonces, eso le daría más confianza y más tranquilidad a todos los sujetos obligados que se integrarán seguramente en algunos años o menos, nuevos sujetos obligados u otras actividades económicas.
primera intervención que ha sido muy clara y muy didáctica, académica en este caso. Continuamos con el doctor Fernando Yávar sobre este tema. Doctor Fernando Yávar, buenas tardes, bienvenido a Punto de Inflexión S. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Alan, Alfonso, por compartir esta tertulia. Yo quiero empezar con un ejemplo. No es lo mismo matar a alguien y buscar un abogado para que lo defienda, a decir al abogado, quiero matar a alguien, ayúdame a que no me descubran. Y aquí está el kit de esta discusión. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en la actualidad es un sistema que no solamente es la UAFE, no solamente es el Ecuador, es un sistema mundial que lucha en contra del lavado de activos y que busca que las actividades económicas se transparenten. Y esa lucha, por decirlo de alguna forma, ese esfuerzo mancomunado internacional lo lidera el GAFI. Y el GAFI en el 2019 emitió una guía relacionada con el tema de los abogados y los servicios legales y la forma de prevenir los riesgos relacionados con lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Entonces, desde aquí parte realmente la discusión que nos tiene abocados actualmente la resolución de la UAFE, que ha sido publicada el 8 de abril del presente año. Entonces, en el marco de esta discusión, lo que tenemos es una política criminal en materia especialmente de lavado de activos que se amplía constantemente para incorporar nuevos escenarios que son utilizados por las personas que cometen estos delitos, que cometen lavados de activos, y lo que se busca es evitar que estos sujetos, tanto financieros como no financieros, no colaboren con ese fin. Eventualmente, ese es el objetivo de esta resolución. Entonces, en esta expansión del control de otras áreas que otrora no tenían ningún tipo de sujeción a un ámbito de supervisión por parte del Estado, es que entra la discusión relacionada con si los abogados deben o no reportar a la UAFE respecto a determinadas actividades. Entonces, si uno revisa la resolución como tal de la UAFE, se da cuenta que hace una importante distinción entre tipos de servicios jurídicos. Y el servicio de patrocinio legal está expresamente excluido. Es decir, la asesoría relacionada con defender procesalmente, ya sea esto en el ámbito judicial o administrativo, no lo convierte al abogado en un sujeto obligado a reportar a la UAFE. Es decir, el solo hecho de defender patrocinando causas judiciales o administrativas no lo convierte en sujeto obligado. Pero es importante destacar que por la propia ley orgánica de prevención, detección y erradicación del lavado de activos, se le ha delegado o se le ha permitido la competencia a nivel legal para que la propia UAFE establezca otros sujetos obligados que no están previstos en la ley. Ahora, que hubiera sido ideal que esto hubiera sido parte de una reforma legal y se incluya, como en otros delitos, en otros países, como República Dominicana, que estas mismas conductas, porque el detalle que está ahí no se lo inventó la UAFE. Ese listado que está en el artículo 2 es un listado internacional. En otros países están a nivel legal y en otros, obviamente, son las guías o recomendaciones de la propia GAFI. Entonces, esto que, insisto, hubiera sido ideal que estuviera a nivel legal, no lo está y se lo incluye a través de una resolución. ¿Que lo permite la ley? Sí, sí lo permite la ley. La UAFE sí puede incluir a otros sujetos que no se encuentran previstos en la ley como sujetos obligados a reporte de determinadas actividades. Pero esta es una actividad específica, la actividad jurídica, del servicio legal, que tiene algunas particularidades que diferencian de otros ámbitos, sea estos financieros o no financieros. Evidentemente, el ámbito legal es un sistema de un servicio no financiero. Bien, entonces, ¿qué resulta? Que la principal discusión que se genera es en el momento en que el abogado se convierte en un sujeto obligado, ¿cuáles son las repercusiones penales que tendría esta inclusión con la calidad de sujeto obligado a reportar a la UAFE? La principal repercusión es que se convierte en sujeto activo de un delito, o posible sujeto activo de un delito. El artículo 319 del COIP establece: la persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente
y estando encargado de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas en la ley, será sancionado con pena privativa de 6 meses a 1 año. Como se ha señalado, tanto puede existir la figura del abogado como persona natural, que puede ser su propio oficial de cumplimiento o una tercera persona, y la figura de los estudios jurídicos como sociedades, quienes tienen la obligación no solamente en los próximos 5 meses de registrarse, porque esta resolución entra en vigencia 6 meses, sino que además de registrar sus oficiales de cumplimiento, de cumplir con los respectivos manuales y guías. Entonces, esto va generando un sistema que no solo genera obligaciones administrativas derivadas de la propia resolución, sino que además tiene repercusiones penales. En el momento en que ese sujeto obligado deja de cumplir con sus obligaciones de control. ¿Y cuál es su obligación de control? El reporte. Ahora, está obligado a reportarlo todo. Bien mencionaba Alan diciendo, no solamente está el ROS, también está el RESU, que no aclara la resolución si está obligado o no a reportarlo. Y la resolución es clara respecto de hacia dónde se generan obligaciones para los profesionales del derecho. Y sus obligaciones están sometidas, como dice el artículo 1 claramente. La presente resolución tiene por objeto notificar a los abogados, otros profesionales del derecho, no menciona cuáles, la verdad, no conocemos otros que no sean abogados, y personas jurídicas que ofrecen servicios legales, ahí se refiere a los estudios, constituidos como compañías, o societarios, de las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente resolución como sujetos obligados a reportar a la OAF. ¿Cuáles son esas actividades? Y son las únicas actividades respecto a las cuales se les exige a los abogados reporte a la UAFE. ¿Por qué? Porque son actividades que per se para la UAFE son consideradas posiblemente sospechosas. Compra y venta de bienes inmobiliarios, administración del dinero, valores y otros activos del cliente, administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, creación, operación o administración de personas jurídicas y compraventa de entidades comerciales, creación, operación, administración y compraventa de contratos fiduciarios, actuación como agente de creación de personas jurídicas o de contratos fiduciarios, actuación como o arreglo para que otra persona actúe como director o apoderado de una compañía, socio de una sociedad o posesión similar con relación a otras personas jurídicas, provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo por una compañía, sociedad o cualquier otra persona jurídica, actuación como o arreglo para que otra persona actúe como fideicomisario de un contrato de fideicomiso. Esas son las únicas actividades. Recordemos que ya por fuera quedaron los litigantes, sean estos judiciales o administrativos. Ahora, estos que normalmente son los abogados corporativistas, que trabajan en estos ámbitos en específico, lo que les dice es, aquí no estamos pidiendo que ustedes reporten todo, lo que pedimos que reporten es estas actividades específicas. Algunas actividades, la UAFE ya tiene capacidad para conocerlas. De hecho, por los reportes que hacen las notarías, registros, etcétera. O sea, sí tiene capacidad para conocer muchas de esas actividades. Pero la pregunta, en el fondo, es delimitando que aquí tenemos 3 ámbitos de acción de los abogados. Tienes lo que son el ámbito de las actividades de transacción, las actividades de asesoría jurídica y las actividades de patrocinio. Patrocinio está fuera. Solo nos quedan 2, las actividades de transacción y de asesoría legal. Estas 2 son las que se ven involucradas dentro de estos ámbitos de control. ¿Por qué la UAFE entra a este control? ¿Por qué? Porque en un proceso de lavado de activos, lo que nos va a realmente le va a interesar a la administración que trata de prevenir delitos es que no se acuda a profesionales del derecho para hacer lícito lo ilícito. Porque en resumen, hacia eso es que se acude a la asesoría legal o actividades específicas de transacción que son las que se encuentran mencionadas. Entonces, normalmente, no digo que siempre, pero puede ser en la gran mayoría de los casos, los procesos de lavado de activos
pueden tener involucrados a servicios legales. Y esa es particularmente la razón por la cual desde el GAFI mismo, al momento de revisar las 40 recomendaciones, crean una propia guía para los servicios legales en relación a los abogados y sus obligaciones de reporte a las autoridades nacionales en materia de lavados de activos. Entonces, este punto en concreto, habiendo delimitado las actuaciones que sí son materia de reporte y de las que no lo son, es lo que nos lleva al siguiente punto de discusión, y es, ¿existe o no una colisión de deberes? Un deber de confidencialidad por parte del abogado y un deber de reportar a la autoridad en materia de lavado de activos, que es la UAFE en el Ecuador. Ese choque es la discusión y es claramente el tema de fondo dentro de este ámbito. Pero a lo cual debe sumársele adicionalmente que revelar un secreto que se conoce es, por parte de un profesional, es un delito. O sea, no solamente que en el Código Orgánico de la Función Judicial se establece en el artículo 335, numeral 1, las prohibiciones a los abogados en el patrocinio de las causas, ojo que lo dice así, patrocinio de las causas. 1, revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos e instrucciones. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque es referencia que hace el Código Orgánico de la Función Judicial, delimita el secreto profesional. Lo está delimitando a las actuaciones de patrocinio. No lo está señalando de forma amplia. Recordemos que hay una referencia constitucional en el artículo 20 que señala el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional. Pero al momento de regularlo, el Código Orgánico de la Función Judicial, conociendo todos los ámbitos sobre los cuales los abogados obviamente operan, pero obviamente regula solo lo que le atañe, que es la parte específicamente judicial o de litigio, señala que en ese ámbito, en el ámbito del litigio, es que existe la prohibición de la revelación de los secretos de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones. Pero yo sí quiero dejar muy en claro esta parte porque es claramente relevante. Cuando vamos al 179 del COIP y señala que la persona que tiene conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño a otra persona y lo revele, será sancionado con pena de 6 meses a 1 año. El contenido de esa revelación, lo que atañe a la parte específica del secreto profesional, se refiere específicamente a el secreto profesional judicial. Es la forma en que yo lo interpreto, es decir, no de una forma amplia ni genérica. ¿Por qué? Porque recordemos que esto en concreto, lo que está buscando el trasfondo de la resolución de la UAFE, no es escudriñar en la vida de todo el mundo simplemente por un afán de chisme, ¿no? Lo que trata de prevenir actos lesivos para los intereses económicos de la sociedad ecuatoriana, como lo son el lavado de activos. Y por ende, ese factor primordial es lo que establece que en estos otros ámbitos no judiciales en que se brindan servicios legales, existan claramente condiciones para determinar hasta qué punto llega el secreto profesional y hasta qué punto prima la obligación de reportar esas operaciones al Estado, en este caso representado por la UAFE. Yo lo analizo esto desde el punto de vista conceptual y es porque creo que no existe una vulneración al secreto profesional al momento de lo que está siendo obligado es específico y se refiere en concreto a actividades que tienen relación o pueden llegar a tener con conductas claramente relacionadas con los verbos rectores del tipo penal de lavado de activos. Y para eso debemos regresarnos al artículo 317 del Código, que tipifica el lavado de activos y señala, entre otros verbos rectores, que la persona que directa o indirectamente tenga, adquiera, transfiera, posee, administre, utilice, mantenga, resguarde. Esos verbos rectores son muy relacionados a estos servicios legales que pueden ser utilizados de forma fraudulenta para quitar la mancha del antecedente del delito precedente, que es claramente el objetivo del lavado de activos.
Pero veamos más allá. 2, oculte, disimule o impida la determinación real de naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. 4, organice, gestione, asesore, participe, financie de la comisión de delitos tipificados en este artículo. Y 5, realice por sí mismo o por medio de terceros operaciones o transacciones financieras económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra discusión que la abordó también Alfonso previamente. Una cosa es patrocinar un caso, judicial o administrativo. En ese acto de patrocinio, recordemos que el hecho per se ya está dado, ya existió, ya se verificó en el mundo de los fenómenos. El abogado simplemente emplea sus conocimientos legales para buscar una solución justa para los intereses de sus clientes. Pero el caso distinto es cuando se actúa desde antes en un proceso de búsqueda de eliminación de las manchas provocadas por una infracción criminal. En ese caso, el abogado no es simplemente un prestador de servicios legales. En ese caso, el abogado se convierte en autor o partícipe del delito que se investiga. Entonces, estas conductas, como yo lo veo, no solamente apuntan al tema del cliente como tal, también apuntan a que exista un ámbito de prevención que evite que los abogados realicen conductas destinadas a prestar servicios legales que puedan generar un proceso de lavados de activos. ¿Por qué? Porque el derecho al secreto profesional no es un derecho del abogado, es un derecho del cliente. Es el cliente el que tiene el derecho y puede exigir que ese abogado no revele cierta información a una autoridad. Pero no es que es el derecho del abogado. El abogado es el guardián de un secreto. Pero esa delimitación de hasta dónde empieza y dónde termina ese secreto es lo que la ley intenta regular, y si no lo hace con claridad, deberá hacerlo la jurisprudencia. Se han anunciado, he visto varios tipos de acciones constitucionales. Creo que alguien ha mencionado una acción de protección, no sería la vía, porque claramente esto es un acto normativo genérico, tiene que ser, si lo creen, lesivo de alguna norma constitucional, atacado a través de una acción de inconstitucionalidad. Sí, sin embargo, creo que claramente no hay una lesión al derecho que se encuentre resguardado en la Constitución, en el caso concreto de la forma en que está regulada esta resolución, que creo que puede ser un inicio de la regulación de las actividades legales y que en el futuro puede ser ampliado. Sí, sí. Creo que incluso más adelante podrá la UAF en su momento ampliar a otros ámbitos e incluir otro tipo de reportes, sin perjuicio de lo que ya se ha mencionado previamente. Pero quiero nuevamente rescatar el tema del secreto profesional y esta lesión, que es la discusión de fondo dentro de esta polémica jurídica. El fundamento del secreto profesional reside en el derecho universal de acceso a la justicia y a la racionalización, de que el derecho se protege cuando los clientes se sienten incentivados a comunicarse libremente con sus abogados sin miedo a ningún tipo de difusión o divulgación de esa información o una retaliación relacionada con ello. Ese secreto profesional no protege al abogado de facilitar conscientemente las actividades ilegales de su cliente. Tampoco existe protección en cuanto al rol de cómplice que puedan tener los abogados al participar de actividades ilícitas, particularmente relacionados con los lavados de activos. Porque creo yo que hay una percepción errada de pensar que el abogado nunca puede llegar a ser materia de un procesamiento o imputación penal por parte de la fiscalía, haga lo que haga basado en el secreto profesional. Eso es un grave error, no es cierto, y claramente la fiscalía podría llegar incluso también a ese punto en que termina siendo procesado junto con sus clientes o ex clientes. Cada país determina en el ámbito de sus realidades específicas hasta dónde llega el secreto profesional. Es
Es decir, que no es que hay una regulación universal que determine los límites en todos los países, no, va a ser cada país. Y estas guías que ha emitido el GAFI justamente pretenden delimitar para que no se utilice el secreto profesional como un mecanismo para impedir el control que debe hacer la administración pública, en este caso ecuatoriano, a través de la UAFE, de ese tipo de conductas que sirven específicamente para procurar lavar activos que son de origen ilícito. Entonces, más allá de lo que puedan reglar los códigos de ética, etcétera, hay que aterrizar el caso concreto, la discusión sobre el secreto profesional y su extensión, es decir, hasta dónde llega. Creo yo que no hay ninguna duda en que la regulación del patrocinio judicial en el cual se verifica el secreto profesional no puede ser topada de ninguna forma, de ningún sentido. Es decir, todo lo relativo al patrocinio judicial, el secreto profesional tiene una amplia vigencia y no puede ser restringida ni siquiera por la UAFE. Ni siquiera por la UAFE, ¿okay? Salvo lo que hemos conversado previamente en temas relacionados con extensiones que se den posteriormente. Pero en principio, en lo que se refiere al ámbito judicial, creo que no debería de ninguna forma restringirse el secreto profesional. Pero otras son las actuaciones no judiciales o no procesales administrativas, dentro de las cuales la asesoría legal es la que se convierte en el acto per se que se busca determinar si ha sido o no el hilo conductor que permitió liberar de todo tipo de mácula a un antecedente delictivo. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante que nuestra jurisprudencia se vaya nutriendo. Ahora, aparentemente, tendremos los primeros pronunciamientos como consecuencia de las acciones de inconstitucionalidad que han sido ya anunciadas por parte de varios profesionales del derecho en nuestro país, y está muy bien que lo hagan porque tienen su derecho a hacerlo. Lo que yo considero es que la discusión de fondo siempre va a ser los límites del secreto profesional y si el Estado tiene o no capacidad para poder llegar a analizar e investigar determinadas conductas respecto a las cuales, en este caso, el servicio legal tiene que colaborar para que no queden de ninguna forma enterradas o impedidas de ser conocidas. Ahora, de la mano de todo esto, esto es importante, no puede simplemente generarse procesos de creación normativa que busquen aterrizar políticas criminales que se van modificando hacia las circunstancias reales. ¿Por qué? Porque lo que es innegable en nuestro país es que vivimos un gran azote de parte del narcotráfico y ese negocio ilícito requiere y demanda procesos de lavado de activos. Por eso es que es tan necesario que terminen existiendo controles reales a las actividades económicas, porque cuando a las bandas delincuenciales se las golpea en los intereses económicos, es que realmente comenzamos a encontrar que se modifican las prácticas o se reducen y se previenen a efectos de que, no siendo un país en donde sea fácil lavar activos, no vaya ese dinero a introducirse dentro del mercado y de la economía ecuatoriana. Por ende, para que esto pueda ser útil, lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano es comprometerse, y esto creo que debería ser el presidente Guillermo Lasso, comprometerse a erradicar el lavado de activos, por lo menos disminuirlo, porque no va a ser fácil eliminarlo al 100%. Y para eso, un primer real esfuerzo que tiene que hacer es dotarle de mayores recursos, para que por lo menos tengan más personal que procese toda esta información que llega, porque sería bueno que un día nos dieran la estadística de cuánto alcanza a procesar la UAFE de todos los reportes que se mandan. Estoy segurísimo que dentro de todos los reportes quedan actividades ilícitas que no llegan a ser conocidas, investigadas y analizadas por falta de personal capacitado. Y además, no solamente es contar con más personal, es abrir oficinas en otras ciudades, porque no puede ser que se siga concentrando en Quito todo tipo de actividad relacionada con el lavado de activos. Lo hace la UAFE, lo hace la Fiscalía. Tienen que desconcentrar.
En terreno tienen que venir a investigar claramente lo que está pasando y por eso es que se necesitan oficinas en Guayaquil y también en Cuenca, que sean regionales. Y adicionalmente que haya fiscales a nivel regional también en Guayaquil y en Cuenca, a efectos de que estas investigaciones avancen. Usted va a una fiscalía de lavado de activos, ellos reciben al año 10 o 15 casos porque son complejos, son realmente complejos, pero necesitan muchísimos más fiscales, muchísimos más investigadores y muchísimos más peritos en materia financiera que puedan ayudar a que esos casos terminen siendo reales, casos que se formula cargos, casos en que se acusa, casos en que se condena, pero especialmente en que se puede recuperar esos activos de origen ilícito a efectos de que sean reinvertidos en la sociedad en actividades lícitas. Y para eso se requiere, sí, reformas legales, y particularmente reformar tanto la ley de extinción de dominio como también permitir que dentro de las investigaciones previas, en las fases preprocesales, se permitan las incautaciones de bienes a efectos de que se inmovilicen, se congelen y lleguemos particularmente a ese objetivo que es lograr que esa frase que es muy, muy, muy común oírla sea una realidad y es que el crimen no pague. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando Ayávar. Pues en este asunto, si hay unas cositas que nos gustaría que nos aclare, o me gustaría que nos ayude aclarando esta parte, doctor. Es decir, quienes estarían más propensos, en este caso, digo propensos entre comillas, a pues justamente indicar a la UAFE todas sus acciones y de sus clientes en este caso, serían los abogados corporativistas dentro de lo que son las transacciones y las asesorías jurídicas. ¿Cómo definir eso, que un abogado corporativista lo haga, o un consorcio corporativista lo haga? Porque si entendemos lo que usted nos ha explicado en forma muy clara y transparente, pues al saber que hay un lavado de activos, ellos mismos no van a comunicarle a la UAFE de que los investiguen o de que se estén investigando. ¿Cómo lograr esto? ¿Cuál sería la solución para que la UAFE tenga una transparencia clara dentro de ese proceso, de que se debe iniciar un proceso por lo menos investigativo en ese asunto? A ver, es que si quien lava sabe que el abogado está obligado a reportar determinadas actividades que se están presumiendo sospechosas per se, no por una referencia relacionada con superar umbrales, etcétera, sino simplemente la ley le dice, ok, estos actos se reportan todos, punto. No es que necesariamente todos sean sospechosos, no es que todos van a tener algún tipo de antecedente delictivo, simplemente es información que tiene que remitirse a la UAFE para que la analice y en este proceso de cruzar datos e informaciones y se encuentra de lo suficiente indicios que permitan ya generar un informe que termine en la fiscalía, lo haga. Entonces, per se, el hecho como tal de que un abogado reporte una de estas actividades, que todas son actividades previstas en la ley, pues, ¿no? O sea, crear una compañía no es una actividad ilícita. Adquirir un bien inmueble no es una actividad ilícita. Per se no es una actividad ilícita. Que puede ser un mecanismo para clavar activos, por supuesto que sí, que hacer. Pero por eso lo que dice la UAF es, ok, yo voy a utilizar toda esta información y por eso es importante el manejo. Porque si nos desgastamos en esta discusión y mañana la Corte Constitucional, digamos, que niega incluso cualquier tipo de inconstitucionalidad. Muy bien, ya están los reportes. Ahora, ¿qué hace con la información? Si la UAF no logra procesar esta información, es una oportunidad más perdida. Tiene que tener capacidad y para eso hay que invertir más. Y eso debe tenerlo claro el presidente de la República, debe aumentar los presupuestos de la UAF. Porque si no lo logra hacer, esto es simplemente más papel, más gigas en una computadora de alguien que nadie lee. Entonces, si yo considero que busco a un abogado para un proceso de lavado de activos y esta persona va a tener que reportar, probablemente deje de hacerlo. Entonces, si deja de hacerlo, va a tener los valores o los activos o el dinero en general en efectivo, sin capacidad de poderlo procesar para insertarlo en la economía. Y eso va a llamar mucho más la atención para que va a hacer compras en efectivo, etcétera. Entonces, esto lo que busca es evitar que los abogados terminen siendo un instrumento de un proceso de lavado de activos. Entonces, si eso reduce las posibilidades de que se dé y llame la atención, obviamente por su incapacidad de poder borrar la mácula a través de compañías o de inversiones que son las detalladas
sean estas fiduciarias de otra naturaleza, bueno, es mejor. ¿Por qué? Porque el problema es que se crea esta economía subterránea, no declarada, que sigue dando vueltas y que es la que termina generando procesos inflacionarios. Ustedes recuerden, ustedes ven a otros lados, que pasaba en Colombia, incluso artistas de muy poco reconocimiento estaban comenzando a vender obras de arte en valores altísimos. Era un proceso de lavado de activos. Se vendían y luego estas personas que no tenían ningún tipo de conocimiento, los museos nadie los conocía, en ningún tipo de feria de arte los habían escuchado, terminaban siendo grandes artistas que hacían hasta giras, pero todo era parte de procesos de lavados de activos. Entonces lo que tiene que reducirse es la posibilidad de que las actividades lícitas se conviertan en un mecanismo para que lo utilicen quienes se encuentran en interés de lavar activos. Justamente sí, usted nos ha dicho que de acuerdo a su criterio jurídico, muy alto por supuesto, muy académico, en este sentido no habría vulneración de derechos. ¿A qué se debe de que ha causado esto consternación en los cuerpos gremiados del país, tanto de Pichincha como del Guayas, en los abogados? ¿Por qué ha causado ese malestar? ¿A qué cree usted que se deba? Bueno, creo que hay una interpretación extensiva del contenido del secreto profesional y eso es lo que conlleva, y creo que son interpretaciones, por supuesto, adecuadas. Cada quien tiene el derecho de interpretar como crea cada norma que se encuentra en el ordenamiento jurídico, pero están siendo o viendo solamente su interés y el interés el presunto interés de su cliente en neutro, en neutro, sin darse cuenta que en muchas ocasiones digo sin darse cuenta por presumir la buena fe, sin darse cuenta que el servicio legal puede ser claramente utilizado con finalidades delictivas. Y eso es lo que pretende esta resolución evitar. Por eso es que creo que si bien puede mejorarse la resolución, puede corregirse, puede aclararse, etcétera, no creo que per se sea inconstitucional. Y por el contrario, tiene que fortalecerse la labor de prevención de lavado de activos y para eso, una vez más, no quiero volver a decirlo, pero es imprescindible que se empoderen a través de una mayor capacidad recursiva de fondos económicos y desconcentración de la UAF. Con sus palabras finales en punto de inflexión ese, iniciamos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Con sus palabras finales, doctor. Bueno, gracias. Primero para reiterar el reconocimiento por la posibilidad de compartir una muy agradable tertulia y retomo la preocupación de gremios de abogados de Quito, Guayaquil, probablemente es porque no se ha apreciado cuál es la finalidad que tiene reportar operaciones inusuales o injustificadas. Como bien dijo Alan Sierra, reportar una operación no es denunciar un delito, es poner en conocimiento. Mire, y sobre esto, la mala experiencia que hemos tenido en casos en Ecuador es que la UAF también se inventa cualquier cosa muchas veces y luego no puede sostenerlas y salen corriendo cuando tienen problemas. En Perú, claramente la jurisprudencia de la Suprema Corte Peruana dice que el reporte de operaciones inusuales justificadas, lo que decía Alan, lo dice la Corte Suprema de Perú. Es una voz de alerta para que se investigue. Y bien decía también Fernando Llávar, será un tiro al aire si es que no hay mecanismos reales de investigación. Entonces, y por lo demás, si se trata del cumplimiento de estándares internacionales que provienen del GAFI, etcétera, donde hay esta normativa referida a la actuación de los abogados, yo creo que bien harían algunos gremios de abogados en el país de conocer con objetividad qué responsabilidad tenemos los abogados en esta sociedad de riesgo que nos toca vivir y hasta dónde llega el límite de la intervención del abogado, de manera que yo tampoco encuentro dificultades. Y por eso dije, hay que sincerar el conocimiento. Y pues bien, los abogados prestamos un servicio social de defensa
y no debemos permitir tampoco ser mal utilizados por quienes tienen que ver con actos de delincuencia organizada y completo. Bueno, cuando se pretende combatir la delincuencia organizada con creando un tribunal especial en Quito, pero estamos jodidos también con esa pretensión. Esa concentración va a ser nefasta y terrible. Con eso concluyo, don Carlos Carlos. Gracias, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Continuamos con el economista Alan Sierra Nieto. Bueno, agradeciendo esta invitación y como lo dije, esperando que no solo se repita con quienes estamos aquí, sino que se incorporen más profesionales y que eleven el debate y puedan difundir mayor conocimiento, conocimiento que hace falta. Dos puntos importantes, creo yo que así como hoy se habla de nuevos sujetos obligados y el año pasado también, próximo año o en el futuro muy próximo hablaremos de otros nuevos sujetos obligados. Siempre mantengo cuáles son los sectores más vulnerables y siempre se habla del sector más vulnerable, dice la banca, el sector inmobiliario, la construcción, bueno, pero ya son sectores que de una u otra manera, aún faltando por hacer, pero ya tienen un proceso y un sistema de compliance implementado que hay que irlo perfeccionando. Pero ¿qué pasa con aquellas actividades que no? ¿Qué pasa con el comercio exterior, con las empresas exportadoras, importadoras, agroindustrial? O sea, quienes intentan lavar, quienes intentan ocultar, quienes intentan disimular, van a intentar utilizar aquellas empresas más vulnerables, es decir, aquellas que no tengan ningún sistema de compliance. Y hoy en día ya tenemos gratas experiencias en lo profesional de trabajar con empresas que siendo no sujetos obligados, están implementando ya un sistema de compliance antilavado para verificar el origen de los fondos, el origen de los fondos de sus clientes dentro del alcance técnico correcto. O sea, pues repito, no va a ser lo mismo un banco con qué alcance pueda tener que una empresa importadora, exportadora, qué alcance pueda tener, una constructora. Van a ser dimensiones diferentes, pero que se las puede explotar de una manera muy profesional en beneficio de no caer en riesgo de contaminación de estas empresas o que no sean utilizadas por terceros para lavar dinero a través de ellas. Y el segundo punto, la capacitación y el conocimiento, difundirlo es importante. Debería existir por parte de la propia UAFE o propias unidades complementarias. Acordémonos que las unidades complementarias de la UAFE en materia antilavado están en la propia superintendencia de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria, fiscalía, aduana, SRI tiene una unidad complementaria antilavado. Deberían ser las primeras en fortalecerse en un gran grupo, un gran sistema para dar capacitación no solo a sujetos obligados, a la sociedad, empoderar a la sociedad del conocimiento, para que este conocimiento sirva a la sociedad para aplicar ese artículo 7 que estamos hablando. Esa es la mejor manera de tener una base sólida en el país con miras a combatir el lavado de dinero y tener éxito en esta gestión a corto plazo. Muchas gracias. Gracias a usted, economista. Continuamos con el doctor Fernando Llaver con sus palabras finales. Muchas gracias, Carlos. Solo para terminar, si me preguntan a mí, como abogado litigante, como penalista, probablemente cuando algún día me toque defender a un abogado que lo pretendan involucrar en un caso de lavado de activos, yo diría que la mejor prueba de que él no participó dolosamente en ningún tipo de proceso de liberación de máculas de delitos previos o delitos precedentes es que reportó. Tan completamente independiente y neutra fue su actuación que reportó a la UAFE. Yo no tengo nada que ver con participar en un proceso doloso, fraudulento de buscar lavar activos. Cuando llegó el cliente, inmediatamente me pidió hacer esto que está en el artículo 2 de la resolución de la UAFE. Yo inmediatamente reporté. Mi actuación es neutra. Y esa sería la mejor defensa por los abogados. Por eso creo que es un error pretender eliminar la resolución. Muchas gracias. Agradeciéndoles al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, al economista Alan Sierra Nieto, al doctor Fernando Llaver por su participación. Queremos decirles que se ha dado pues un esclarecimiento muy meridiano de todo lo que ha causado controversia jurídica, diría yo, acá en Ecuador, en relación a este tema tan importante y que hay que conocerlo cada día más.
Agradeciéndoles nuevamente a ustedes por su participación en Punto de Inflexión SE y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.